país, en cualquier lugar del mundo, ahí nos pueden escuchar. Y bueno, para que les digan que no nada más este programa, obviamente todos los programas de todos los compañeros nos pueden escuchar por Espora. Y bueno, por 107.1 obviamente, aquí en FM, en Radio Zacatepec. Y bueno, ya vamos a lo que es precisamente la comparación, si se permite el término, de lo que es la cultura religiosa actual y la cultura prehispánica. Y cómo pues esto va trascendiendo junto. Es decir, no es nada más una sola explicación, la religiosa católica, sino que tenemos estos elementos que configuran parte de la cultura prehispánica mezclados en la tradición religiosa occidental. Y bueno, ya no sé, hay ciertos puntos que siempre digo yo, ya no sé cuál es el religioso como tal, el religioso católico y el religioso prehispánico, porque hay elementos que definitivamente no están dentro de las reglas o rituales católicos y que los hacemos. Entonces eso es, yo creo que una de las cosas más importantes. Primero vamos a lo que es el Sábado de Gloria, que estamos hoy, también conocido como Sábado Santo. Es un día fundamental en la Semana Santa que marca el periodo de reflexión entre el Viernes Santo, que conmemora la crucifixión de Jesús, y el Domingo de Resurrección, que celebra su resurrección. Este día se llama Sábado de Gloria porque abre la gloria con la vigilia de la resurrección. Y el otro día estaban comentando, ¿y a dónde estuvo en ese momento Jesús? Es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, ¿dónde estuvo Jesús en esos días en que pues no estuvo presente, ¿no? Y que todavía no subía a la gloria y que todavía no resucitaba? La Biblia no menciona explícitamente que Jesús bajó al infierno, aunque existen interpretaciones teológicas que sugieren que Jesús descendió al Hades o al inframundo después de su muerte en la cruz. Estas ideas se basan en suposiciones y no están respaldadas por ninguna escritura bíblica clara y directa. En cambio, la Biblia enfatiza que después de su muerte Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendiendo al cielo y sentándose a la derecha del Padre. El descenso de Cristo a los infiernos es mencionado en el credo de los apóstoles y en el credo de Anastasiano, que afirman que descendió a los infiernos, descendit ad inferos, aunque ninguno menciona que liberase a los muertos. A su descenso a los infiernos se alude en el Nuevo Testamento en primera epístola de Pedro 4, donde se afirma que las buenas nuevas fueron proclamadas a los muertos. En teología cristiana, el descenso de Cristo a los infiernos, en latín descensus Christi ad inferos, es un término que se refiere al periodo de tiempo entre la crucifixión y su resurrección. En el descenso triunfal, Cristo trajo la salvación a las almas cautivas allí desde el principio del mundo. El término descenso a los infiernos también ha inspirado diversas leyendas y tradiciones cristianas, como la idea de que Jesús liberó a las almas del infierno, particularmente a Adán y Eva, y a los hombres y mujeres justos del periodo del Antiguo Testamento. Ahora, todos los héroes míticos bajan al inframundo, es una necesidad, por así decirlo. Y en el mundo prehispánico pues también se da. El inframundo prehispánico, conocido como Mictlán, es un concepto central de la mitología mexicana o mexica, o del altiplano. Según esta creencia, después de la muerte los difuntos debían atravesar 9 niveles o regiones para alcanzar su descanso final. Estos niveles eran aterradoramente oscuros y húmedos, llenos de peligro y pruebas que los muertos debían superar para alcanzar la paz eterna. El Mictlán estaba gobernado por Mictlantecutli, el señor de la muerte, y Mictlantzicéhuatl, la señora del inframundo. Los difuntos debían entregar los tesoros y amuletos con los que habían sido enterrados a estos dioses. El viaje al Mictlán no era inmediato. Según la creencia, los muertos debían esperar 4 años antes de comenzar su travesía, tiempo durante el cual sus almas, conocidas como Teyolia, se preparaban para el viaje. Cada uno de los 9 niveles del Mictlán presentaban desafíos únicos que los difuntos debían enfrentar. Por ejemplo, en el primer nivel, el viajero se encontraba con su guía, un xoloescuincle, cuya misión era ayudarlo a cruzar el río Chiconahuapan, un peligroso río que marcaba el umbral del inframundo. El concepto de Mictlán es una de las raíces de las festividades modernas, como el Día de Muertos. Y bueno, ¿por qué nos habla mucho de esta parte en la que Jesús baja
suponemos, bueno, por muchas escrituras, como vieron aquí, no es algo que esté en la Biblia como tal, sino son especulaciones que han hecho gente o sea, gente religiosa, pues no es algo que se haya inventado cualquier hijo de vecino, sino los mismos doctores de la iglesia se lo han planteado. ¿Por qué no ha trascendido esta parte, no? Porque esta parte en la que Jesús posiblemente bajó a los inframundos, al infierno o al Mictlán, ¿por qué no se conoce mucho? Bueno, pues porque obviamente eso generaría una mitología muy distinta a la que conocemos como la religiosa. Y en este sentido, pues obviamente hay una línea de continuidad que se rompería si empezamos a hablar de qué pasó en el Mictlán, cuál fue la prueba o las pruebas que tuvo que haber pasado. No hay un texto, ¿no?, que nos lo indique, pero es obvio que dentro de lo que podría decirse el argumento de estos héroes que bajan a los inframundos para luego salir victoriosos, hay toda una historia que contar que seguramente pues por ahí estuvo en algún momento, pero supongo que dijeron, pues esto le quita un poco de solemnidad, ¿no? Y si ya muchas veces comparas la vida de Jesús con otros dioses que estuvieron en otras épocas, pues yo creo que si definitivamente ponemos este viaje al inframundo, pues yo creo que sería muy parecido al de muchos otros héroes mitológicos que bajan al inframundo y luego resurgen vencedores. Vencer la muerte, ¿no? Es uno de los principios más importantes en lo que es la cosmogonía religiosa. Quien vence la muerte, pues obviamente trasciende en este mundo y en el otro, ¿no? O sea, trascender la muerte es uno de los elementos más importantes en cualquier religión. Y bueno, nosotros también como seres humanos tenemos esa promesa de la trascendencia de la muerte, que vamos a llegar seguramente al inframundo, no sé si al infierno o lo que sea, y después trascenderemos. Esa es la promesa religiosa la promesa de la religión católica, el que vamos a trascender la muerte. Entonces, cuando sabemos que hubo personas, héroes o dioses que lograron trascender la muerte, sabemos que posiblemente también nos toque entonces a nosotros mismos trascenderla. Y por eso es muy importante cómo esta parte se va manifestando de a poquito, pero ahí la llevamos en cuanto a lo que es precisamente la religión católica con la religión prehispánica. Y bueno, tenemos también esta parte en la que cómo se representa a Jesús en estos días. Hemos dicho que en la veintena anterior pues estábamos hablando de que se le rendía culto a nuestro Señor descarnado, Xipetotec, y que muchas de las imágenes de Jesús que se presentan en estos días pues son un Jesús prácticamente descarnado. Y se hacían fiestas, se hacían peregrinaciones a los templos de Xipetotec en distintos lugares, y pasamos precisamente por este periodo de peregrinaciones para ir a ver a Xipetotec. Y ahorita estamos celebrando pues a Jesús en este periodo, repito, en el que fallece, baja al inframundo y trasciende, es decir, renace o vuelve a vivir. Y lo chistoso es que, bueno, por ejemplo, la representación del Cristo de Iztapalapa tiene religiosidad prehispánica. Los mexicas de Tenochtitlan tenían la costumbre de preparar física, mental y espiritualmente durante un año a actores para que representaran dignamente el papel sagrado de algún dios durante la fiesta sagrada o veintena en su honor. Como les decía, pongamos la veintena anterior, que era Xipetotec, pues uno de los elementos era disfrazarse de Xipetotec, pero esa persona tenía que estar durante un año preparándose. Y en Iztapalapa, por ejemplo, y en muchos lugares de México donde se representa de forma presencial o vívida la crucifixión de Jesús, estas personas son elegidas, igual que en los carnavales, desde un año antes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, los generales, ¿no? Son elegidos desde
un año antes de que sean generales ya están elegidos. Y en este caso, las personas que van a representar a Jesús también son elegidas desde un año antes. Es decir, por aquí termina este periodo de Semana Santa y ya eligen a la siguiente persona que va a ser el siguiente representante de Jesús. Y obviamente tiene una preparación muy extensa, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por lo menos en Iztapalapa así se hace. Entonces, estas personas que representaban a los dioses en las veintenas prehispánicas, que en cada una había una representación específica de un dios, obviamente se preparaban de la misma manera para personificar a imagen y semejanza al dios. Los casos más importantes de uso de y a estas personas que hacían la representación de estos dioses se les llamaba Ixiptla en las sagradas fiestas mexicanas, y que eran las ceremonias sobre todo las de Tozcat. Tozcat, que es la vamos a tener en mayo, junio aproximadamente, que la fiesta está dedicada a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Durante un año eran representados por cautivos que serían sacrificados. El que personificaba a Huitzilopochtli era llamado Ixtecuale Tlacapehuan. El cautivo seleccionado para representar a Tezcatlipoca era vestido como el dios y vivía rodeado de lujos, recorría las calles fumando y tocando la flauta, acompañado de un cortejo de jóvenes guerreros. En el 20º día del Huitzilopochtli se le daba un atavío más sencillo perteneciente a un guerrero y se le entregaban como esposas a 4 mujeres que representaban a las diosas de la tierra, las flores, el maíz tierno, el agua y la sal. A partir de entonces se realizaban varios ritos que incluían el sacrificio de codornices, culminando con el sacrificio de Tezcatlipoca en un pequeño templo llamado Casa de los Dardos. El mismo destino tenía el personaje que representaba a Huitzilopochtli, del que además se fabricaba una imagen con masa de semillas de amaranto. Entonces, esta forma en la como se representaba precisamente a estos dioses, se personificaban, pues tenía todo un rito de personificación. Y entonces, pues no se le podría llamar actores, ¿no? Porque eran parte de la religión, es decir, eran elementos religiosos, pero digámoslo ahora, podemos llamarlo actores en estos ritos de personificación de los dioses, que pues obviamente permitían que la gente empatizara con ellos. Y esto pasa precisamente en las representaciones de la Semana Santa, con muchas personas que representan de una forma muy real, digámoslo, a Jesucristo, ¿no? Entonces todo esto pues tiene que ver con la época prehispánica, ¿no? Esta parte en la que estos Ixipitla no eran simplemente representantes de un imaginario, ¿no? Sino se convertían, reencarnaban al Dios, y eso pues obviamente llamó mucho la atención de los españoles, y se dieron cuenta de que esa parte de la cultura originaria de nuestro país se podía representar también en estos elementos religiosos, sobre todo en esta época de Semana Santa, en la crucifixión, que repetimos. Además también la forma en la que se daban estas veintenas tenía mucho de teatralidad y se manejaba de esa manera. Los espacios en la época prehispánica para representarse estas veintenas pues eran espacios abiertos, y obviamente había mucha teatralidad. Dice, no obstante, la noción mexica de Ixiptla, estos personajes que representaban al dios, era más amplia que una mera puesta en escena, y tenía 2 campos de aplicación, siendo el primero el ejercicio del poder, y en este marco el rey Ixipitla, de algunos dioses que personificaba ante sus sujetos, y a su vez tenía sus propios Ixipitla, hombres que actuaban en calidad de representantes y embajadores suyos. El segundo campo de aplicación de la noción lo conformaban las prácticas religiosas y sacrificales. En este marco, Ixipitla representaba una divinidad. Dicha imagen podía ser una estatua, un objeto, un sacerdote, como personas que se ofrendaban para ser inmoladas en honor y representación del dios. Entonces ahí tenemos, ¿no?, cómo estos Ixipitla, que son estos personajes que representaban a los dioses por un año, son el antecedente también de esta tradición de los Cristos
vivientes, digámoslo así, de las distintas representaciones de Jesús en los distintos viacrucis, en los distintos estados. Que aquí igual en Puebla tenemos uno que es muy vívido, que es el de la San Pablo, no bueno, en San Pablo del Monte, pero hay otro cercano a Puebla que también es muy vívido. Me han dicho que las personas que representan a Jesús terminan algunas veces fracturadas, terminan descalabradas, es decir, se vive mucho, muy intensamente el personaje de Jesús. Y en Iztapalapa antes pasaba lo mismo, ahora ya lo están pues cambiando un poco, porque pues obviamente se volvió muy popular y muy televisado. Pero acá en Puebla, ahí se me va el nombre, ojalá por ahí alguien me pudiera decir. En Puebla se hace una representación que los vecinos de ahí me contaron que sí, que algunos personajes, algunas personas que representan a Jesús, cada año terminan con una fractura en las manos, en las costillas, descalabrados. Es decir, son muy intensas estas representaciones, y ahí lo tenemos, ¿no? El ejemplo de cómo se representaba en la época prehispánica y cómo lo estamos representando ahora, y por qué mantenemos esa tradición. Porque, no sé, al mexicano le gusta sufrir tal vez, ¿no? Entonces, recuerden, por ejemplo, los engrilletados en Michoacán, ¿no? Que se ponen estas pedazos de nopal o de espinas, ¿no? Aquellos que se van flagelando. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Digo, los rituales en los que en la época prehispánica se ofrendaba sangre eran variados, y el sufrimiento y el dolor era parte de estos rituales. Y miren que pues nos regresaron con una tradición religiosa que nos habla del sufrimiento y el dolor. Entonces, dirían por ahí, como anillo al dedo. Bueno, señores y señores, ya vamos a despedirnos. Les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en el programa Rey, Ritmo y Palabra. Espero, veremos si podemos estar aquí la próxima semana. Se nos hace un poquito complicado, pero pues ya veremos. Pero reflexionemos en estos días, si quieren, sobre lo religioso, sobre nuestra cultura religiosa, pero reflexionemos también sobre cómo estamos viviendo, digo, a pesar del tiempo, toda esta cultura religiosa prehispánica que se mete dentro del pensamiento religioso católico, y lo tenemos ahí pegadito y no podemos quitarnos de él. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana por aquí por Radio Zacatepec en el programa Rey, Ritmo y Palabra. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, y pues vámonos con musiquita para cerrar el día de hoy, y pues nos vemos hasta la próxima semana. Y muchas gracias a los que nos vieron por Facebook, en la página de mi Radio Zacatepec Tlaxcalancingo. Gracias. Gracias a los que nos están viendo en vivo, muchas gracias. Nos vemos, esperemos, la próxima semana. Si no pasa otra cosa, nos vemos por acá, igual a partir de las 6:30 aproximadamente.